Buen día, amigos. Buen día, amigos que nos siguen acá en nuestra señal de Global TV 65.com. También quiero decirles que hoy es lunes, un lunes del mes de julio, uno ya de los últimos lunes de julio. Se acaba el mes de julio y probablemente entremos en el mes de agosto, si no hay alguna otra indicación. Seguramente vamos a tener el mes de agosto, pase lo que pase. Pase lo que pase. Hoy publican en el diario El País un artículo de Felipe González Márquez. Felipe González Márquez es el mismo Felipe González de antes, pero ahora hay un Felipe González en la política española, y entonces él ha querido diferenciarse colocando el apellido materno. Y dice más o menos así, voy a leer algunos extractos porque me pareció muy interesante el artículo de Felipe González, referido a Venezuela al día de hoy. Dice: Venezuela vive una triple crisis que divide y enfrenta al país y exige respuestas urgentes. Los desafíos son de tal magnitud que encrespa la relación entre las fuerzas políticas, los actores sociales y económicos y el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis está motivada por la anulación del papel constitucional de la nueva Asamblea Nacional con mayoría abrumadora desde el 6 de diciembre del año pasado. Durante el mes que transcurrió entre ese día y el 5 de enero de 2016, que toma posesión, la Asamblea saliente cambió al Tribunal Supremo y la Corte Constitucional para producir una composición obediente al Poder Ejecutivo y anular así las decisiones de la nueva mayoría parlamentaria. Al mismo tiempo, la Presidencia de la República promulgó leyes con el poder habilitante de la Asamblea saliente que han restado competencias constitucionales a la nueva Asamblea. Cuando asumió la nueva mayoría, nacida de la voluntad soberana de los ciudadanos, no ha podido generar sus facultades de control del Poder Ejecutivo ni sus facultades legislativas. La Corte Constitucional ha secado literalmente la actuación de la Asamblea Nacional, declarando inconstitucionales más del 90% de sus decisiones. Entre las muchas leyes anuladas está la ley de amnistía, que habría resuelto el problema de los presos políticos, de los exiliados y represaliados. La democracia no es compatible con presos políticos y exiliados. Asimismo, la Presidencia de la República ha declarado la emergencia económica, prorrogada después 2 veces y añadiéndole estado de excepción, saltándose las competencias de la Asamblea Nacional con la complicidad obsecuente de la Corte Constitucional. O sea, vivimos la paradoja de que es la oposición la que está pidiendo al Poder Ejecutivo que se respete y aplique la Constitución vigente, promulgada por el régimen actual. Por el contrario, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo y otras instituciones del Estado, como el CNE, obedientes a los mandatos de aquel, violentan la Constitución e impiden que funcione la división de poderes fundamentales para el equilibrio democrático y la solución de los desafíos que enfrenta Venezuela. Luego, Felipe se pasea por esos desafíos y entonces comienza a hacer algunas proposiciones. Pero en lo medular, esto refleja la situación de Venezuela. Algunos diarios venezolanos, por ejemplo, dicen que el diálogo no se da por la altisonancia en los discursos de algunos de los personeros, tanto de la oposición como del gobierno. Y citan en particular a Diosdado Cabello y a Enrique Capriles. Pero los observadores que no estamos en la prensa, sino que estamos en Venezuela, sabemos que cuando la oposición adelanta por lo menos la comparecencia de un exministro a quien acusan de haber cometido irregularidades en su gestión, el Tribunal Supremo decide, o un cuerpo adscrito al Poder Judicial decide que eso no está, que los funcionarios públicos de ningún nivel pueden ir a la Asamblea Nacional, y el Contralor General de la República tiene el tupé de decir que los nombres de los investigados no se pueden señalar para no dañarlos en su reputación. Y más aún, el inefable Contralor General de la República dice que hay nepotismos buenos y nepotismos malos para justificar la cantidad de familiares que tiene bajo su mando en la Contraloría General de la República. Para no hablarle de lo último, la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre, escogió 4 diputados por el estado del Tamacuro, por Amazonas. Y entonces alguien envió una carta o un comunicado o una línea telefónica y dijo que esos señores habían sido electos fraudulentamente, y inmediatamente la sala electoral del Tribunal Supremo decidió que era así. Envían la comunicación al CNE y han pasado ya unos cuantos meses y el CNE no se pronuncia, nadie dice nada. Y cuando la Asamblea Nacional, en vista de que el silencio administrativo les permite inferir que no hay nada al respecto,
cuando deciden incorporarlos a la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello, que lo que es diputado nada más, y teniente coronel, supongo yo, pero no creo, es diputado, dice, los voy a meter preso, los va a meter preso él, y que no haya ningún órgano del poder político del país que le diga, señor, usted no puede hacer eso. Eso lo hacía Chávez violando la Constitución, cuando de una vez señalaba a los culpables y de una vez los condenaba. Lo hizo Chávez. Y nadie le pudo a Chávez decir, mire señor, usted no puede hacer esa cosa. O se lo dijeron y ya no les hizo caso. Porque en Venezuela, tal como lo anota Felipe González, estamos al margen de una sociedad democrática. Eso le hemos venido diciendo, y más aún, hoy más aún lo acentuamos. No es lo mismo nulidad que destitución. Y lo hemos planteado de mil maneras. Si en la universidad, por ejemplo, necesitan un profesor para que dé matemáticas, y se presenta un señor que es muy bueno, pero que lo que sabe es filosofía y algo de historia, el órgano correspondiente lo puede nombrar, pero una vez que llega al sitio y le dicen a usted, ¿cuánto es 7 por 7? Y usted dice 36, inmediatamente se dan cuenta que el hombre no está competente. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Se anula la decisión porque el hombre no es competente. Bueno, eso pasó con los magistrados del Tribunal Supremo, los tipos no son competentes porque no reúnen los méritos exigidos para tal cargo. Dígalo ahí. Bueno, el artículo que escribe Felipe González hoy es importantísimo. Yo creo que pone los puntos sobre las sillas. ¿Está hablando Ender? Sí, estoy hablando yo. Exactamente. No, yo lo digo... No, pero es verdad. No, yo no lo digo por nada, sino porque no vayan a ponerme en mi... Sí, porque no vayan a creer que lo que estoy diciendo yo está en boca de Francisco. O que hay un ventríloco. Sí. Pues el artículo de Felipe González pone los puntos de la silla sobre la naturaleza y las características de la crisis venezolana, es verdad. Esto es una crisis múltiple, es decir, no hay dimensión de la sociedad venezolana que no esté en crisis. Ahora, los estudios que no lo ven, la dimensión y la profundidad de la crisis es precisamente el productor de la misma. Entonces, el productor de la misma, de la crisis, productor de la crisis institucional, porque aquí lo que produjo el chavismo, tempranito, junto a llegar al poder, fue un deslave institucional. Lo primero que se llevó por delante fue la propia Constitución, porque el presidente tuvo el tupé de juramentarse con la moribunda Constitución. Es decir, ahí comenzó casi todo lo que ha ocurrido, el deslave institucional, la sumisión de los poderes al Ejecutivo, lo inauguró el presidente Chávez. Maduro es una caricatura y por supuesto los poderes hoy en día que no tienen la menor autonomía y la menor independencia y están sumisos totalmente a lo que diga el Ejecutivo, colocan a la sociedad venezolana en un lugar muy distante de lo que es la democracia. Lo colocan en algo que no nos atrevemos a definir aquí en este momento por temor a ciertas cosas, ¿no? Y es verdad, pero está muy lejos de la democracia venezolana, está más cerca de otro tipo de otras formas de gobierno. Entonces lo que ha dicho Felipe González es cierto, y lo que ha dicho la prensa argentina también ayer en el editorial de La Nación, donde describiendo de lo que Argentina se salvó, describe perfectamente a Venezuela. Yo creo que es necesario, y de verdad es necesario recuperar el país civilizadamente y para los civiles. La última jugada del presidente Maduro, otorgarle la copresidencia o hacer copartícipe del gobierno a los militares en la persona de Padrino López, lo que hace es enrarecer más la situación venezolana, porque nos coloca en presencia de un gobierno de facto, un gobierno militarizado, un gobierno militarista, es un gobierno donde el autoritarismo se hizo hegemónico, se hizo dominante y se hizo dirección. Y eso es lo peligroso en una situación como esta. Ahora, lo demás es verdad, lo que dice Felipe González, tú no puedes llamar al diálogo, pero tú colocas a los mediadores. Entonces los mediadores se colocan en uno de los extremos a ser mediados, porque Zapatero es representante, más que de una mediación, es un representante del gobierno.
lo mismo que Fernández. Probablemente Torrijos O no de, lo sea o tanto. de una instancia amiga del gobierno, porque ellos fueron inicialmente escogidos por UNASUR, y todo el mundo sabe que el UNASUR es un instrumento político creado a la vera de Chávez, y por ahí está, ahí nombraron, ahí estuvieron como secretarios, que creo que estuvo Kirchner, creo que estuvo Ali Rodríguez, y ahora está el señor Samper, que como todo el mundo sabe, Samper no le da garantías a nadie. Y obviamente un mediador tenía que ser un mediador que pudiera darle a las partes confianza. Zapatero efectivamente inició mal su gestión, al punto que, según información que viene de Europa, dicen que está en entredicho la opción de que el gobierno español lo nomine, y también la Unión Europea. Porque el señor Zapatero, de verdad, tiene una tarea encomendada por alguien, y no se sabe si Zapatero es un lobista del gobierno o un mediador. Pero lo que sí es cierto es que Martín Torrijos, que parece que vive en otra galaxia, dijo que él no sabía la magnitud de las dificultades por las que Venezuela estaba pasando. Y eso que cuando dio esa información todavía no se veía nada del puente Simón Bolívar. Oye, increíble además, ¿no? Las fotos son elocuentes, es decir, un río de gente. Y eso, mira, y eso no se sabe hasta cuándo Colombia soporta eso, porque la presión sobre el abastecimiento en Cúcuta debe ser enorme, debe ser muy fuerte. Y me contaron que de la zona andina y también del Zulia viajó gente a Táchira, a Cúcuta. Sí, entre el sábado, el viernes y el sábado se dirigieron a Cúcuta, a San Antonio, para tratar de comprar mercaderías para traerlas. Bueno, 5 autobuses me dicen que fueron hasta allá, y de todo, de Mérida, de Trujillo, de muchos sitios de Venezuela, porque es la única frontera abierta. Ahora no lo entiendo. Ahora fíjate que no solamente hacia allá, porque esta semana, este fin de semana, salió registrado la presencia de venezolanos en Brasil. Es decir, está bien, la frontera occidental se llena de gente para pasar hasta Cúcuta. Pero es que esa no está cerrada. Pero en Brasil, en Pacaraima, ¿qué se llama? Pacaraima. En Santa Elena de Boirén. Los ríos de gente son, por supuesto, menos en cantidad, pero son similares la cantidad de gente, hasta el punto de que el comercio en esa zona fronteriza de poblaciones brasileñas que estaban muy decaídas por la baja de la presencia venezolana, hoy se han vuelto a recuperar económicamente. Es decir, que los venezolanos han tenido que salir del país a buscar alimentos y a buscar medicinas. Ahora, esto es una crisis humanitaria de una gran envergadura. Entonces ocurre lo siguiente, que me cuentan que muchos venezolanos con amigos en el exterior logran que les manden mercaderías o que les manden medicina. Y entonces me cuenta que por una decisión del señor Cabello, en este caso el señor del CENIAT y dueño de las aduanas del país, decidió que cualquier paquete que llegue a Venezuela será decomisado, porque ese es un plan para hacer ver que Venezuela está en una crisis humanitaria y que ellos no lo van a permitir. Entonces están decomisando a las empresas esas, a las courier, que son los que traen esas cuestiones de fuera, que alivian un poco las carencias que en Venezuela existen. Bueno, ya el gobierno actuó. Pues el problema es, chicos, da la impresión que estos caballeros se enloquecieron, de verdad. Yo conocí a mí me pareció, cuando yo leía las decisiones de los Khmer Rojos en Camboya, yo pensé que esos tipos que estaban luchando por la liberación nacional eran gente sensata. Cuando yo vi lo que empezó a hacer Pol Pot, me pareció una cosa tan insensata, que era tratar de volver a la gente a las zonas rurales para descontaminarlos de todo el capitalismo que había podido tomar en las ciudades. Pero cuando veo la actitud del gobierno venezolano cerrando fronteras, negando el acceso de información, cuando impide que llegue la ayuda humanitaria, oye, me da la impresión de que el alto gobierno enloqueció. Los gobiernos una irracionalidad, es verdad. Una irracionalidad que ya es patológica, es decir, mira, los discursos de Diosdado, los discursos del señor Rodríguez, de este joven Rodríguez en la Asamblea Nacional, son discursos irracionales, es decir, son discursos que nos hablan casi de una locura oficialista, en el sentido de que parece ser que no quieren una salida democrática y en paz del país, al contrario, alimentan la violencia y la alimentan de manera deliberada y en algunos casos extrema, lo que ha ocurrido en los casos de
de la violencia practicada contra los seminaristas en Mérida, las muertes en Cumaná. Es decir, hablan de una situación bien difícil. Yo creo que primero de que es necesario que el gobierno asuma que ellos son responsables de la crisis, que son productores de la crisis, y que en lugar de seguirla produciendo, que abran una vía, una vía pacífica, democrática y electoral para que la gente se pronuncie en torno a si le gusta o no le gusta este gobierno, si están de acuerdo que siga gobernando o no. Eso es lo que se hace en las democracias. Las democracias no pueden servir para imponer autoritariamente decisiones como las que toma normalmente el TCJ. Una democracia no puede convivir con presos políticos. Una democracia no puede convivir con el estado de cosas que están sucediendo en el país. Entonces, yo creo que el presidente Maduro es hora de que se baje de ese autobús y de que realmente entienda que las cosas no son como nos dice el manual de, ¿cómo se llama? El manual del orden social de la URSS, del manual del socialismo de la URSS. No es así. O del manual del socialismo cubano, no es así. Venezuela es otra cosa y siempre ha sido otra cosa. Y además el socialismo ha fracasado en todas partes para seguir poniendo un modelo que nos ha llevado a esta situación que estamos hoy. Sin comida, sin alimentos y con inseguridad. Son tres cosas que nos están matando. No hay comida, no hay medicina y no hay seguridad en las calles. Entonces, frente a semejante situación, lo ideal sería que el diálogo fuera fértil, fuera fructífero y que haya una salida. Sí, pero para que haya diálogo tiene que haber, chico, una disposición de hacerlo. No, fíjate tú. El diálogo no puede pasar si no hay revocatorio, Francisco. De verdad, si no hay revocatorio, el diálogo no tiene ningún sentido. De verdad, no tiene ningún sentido. Entonces es necesario que el diálogo incorpore entre sus condiciones efectuar el revocatorio, liberar a los presos políticos y abrir un canal humanitario. Esas son las condiciones que hay. De lo contrario, que se va a discutir comisión de la verdad. ¿Cuál verdad? No, incluso la comisión de la verdad tiene que ser una comisión de la verdad donde haya representantes de la oposición y del gobierno, y tiene que estar coordinada por alguien que les dé confianza a ambos, porque una comisión de la verdad, ¿para qué? Una comisión de la verdad podría, por ejemplo, inmediatamente, como lo plantea González, Felipe González en su artículo del País, sería, por ejemplo, la Comisión de la Verdad acordaría poner en libertad a todos los presos políticos de una vez. Y si de esa Comisión de la Verdad se concluye que hay algunos de esos presos políticos que deben estar presos, pues la Comisión de la Verdad arbitraría la manera, y eso por lo menos le daría salida a la amnistía que tanta gente necesita para reconciliar el país, porque de verdad que el país tiene que ser reconciliado. Cuando uno lee las declaraciones que da Diosdado Cabello, a uno no le queda menos que pensar que el país es de ellos. No importa cuánta fuerza electoral tenga, no importa cuánto sea, lo importante es que eso es nuestro y nadie nos lo va a quitar, pues. Eso es nuestro y nadie nos lo va a quitar, porque los venezolanos no tienen derechos a nada. Los derechos los tenemos nosotros, que somos el 15 o el 20 o tal vez un poco más del país. En una confrontación democrática probablemente la oposición le ganaría, pero la amenaza de Cabello es que si salen a las calles los matamos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Claro, son muy guapos porque tienen armas, son muy guapos porque quien tendría que poner orden no lo pone, son guapos porque la comunidad internacional, de alguna manera muy celosa de los derechos humanos en otros países, en Venezuela se ha hecho de la vista gorda. Porque dígame usted si no están violándole los derechos humanos a los ciudadanos para que tengan que correr en tropel a atravesar la frontera con Colombia para buscar alimentos y medicina. Oye, todo el mundo sabe que los cubanos se tiran al mar a correr la posible perder la vida en la travesía antes que vivir en el oprobio en que viven en Cuba. Nosotros tenemos la oportunidad de salir por la frontera, pero los cubanos no. Eso no es una cuestión que de verdad debe llamar la atención. Más de 130.000 personas, dice el Universal, que pasaron. Y si abren la frontera en el Zulia, la carretera se va a llenar de Maracaibo hasta Paraguachón. Seguro, de gente que va a querer comprar, porque es que no se consigue nada. Y los que están haciendo el negocio, bien que lo están haciendo. Traen el aceite de comer y lo venden a 6.500
y están vendiendo la harina precocida a 1.700, negocios que aparecieron de la noche a la mañana, no acondicionados para vender víveres, y están vendiendo víveres a un precio exorbitante, esquilmando al venezolano. Yo pregunto, ¿y dónde está el fiero león aquel que salía a perseguir a los comerciantes que vendían? Tú sabes que yo fui el fin de semana a un mercado que se ha puesto de moda porque vende productos colombianos. Estaba arrostado de productos colombianos, es verdad, pero la harina de precocida pan hecha en Colombia cuesta 1.800 bolívares. Bueno, entonces resulta que lo que tú no logras comprender, lo que yo no logro entender es cómo obligan al productor venezolano, ¿verdad?, a vender esa misma harina a 200 bolívares, a 190, y permiten que la colombiana ingrese en 1.800. ¿Sí? Es una cosa que uno no comprende. ¿Por qué no permiten que el venezolano compre la harina, el aceite de comer a un precio, pero prefieren que lo vendan los colombianos? Es como, mira, yo nunca me pasé por esa posibilidad, pero da la impresión de que después de diciembre se desató un odio hacia los venezolanos que votó contra el chavismo en las elecciones parlamentarias. Es como un odio, ¿verdad?, porque uno no lo comprende. No le dan los insumos a la Kimberly Clark, no se los dan, okay, pero inmediatamente toman la empresa y dicen que van a llevar insumos para producir. Y entonces uno dice, pero bueno, ¿y por qué no se los dieron a la empresa que tenía la tecnología para eso? Porque no hay dólares. ¿Tú sabes en cuánto están los dólares a las reservas internacionales en Venezuela? 11.975 millones de dólares. Ya está por debajo de 11.000 millones, sí. Hay una deuda que alcanza 70 y pico % de las reservas internacionales. Nos vamos a ir a una pausa comercial y pronto vamos a regresar con el doctor Alfredo Rincón, que nos va a acompañar a la mañana de hoy para que nos ilustre un poco sobre los vaivenes de la economía venezolana. Una melodía que viene a cuento por aquello de que ahora habrá que moler café el que lo consiga, porque café no hay. Y el café que se consigue es un café de mucho precio. Oye, cierto. Y me decía el profesor Rincón, que está con nosotros acá, que ahora lo tradicional antes era que al llegar a un lugar te ofrecieran un cafecito. Ahora ni en los mejores sitios, ni en las familias más acomodadas ofrecen café. Ni café ni nada. A veces ni agua, porque con los hidrolagos hasta el agua también escasea. Hay un caso que me llega a mí y me dicen que un reporte me dice que fueron detenidos 8 ciudadanos, resultando ser 2 de ellos militares activos. Un coronel del ejército, que me voy a reservar el nombre, perteneciente a la Secretaría Permanente de Registro y Circunscripción del Ejército, portando un arma de fuego PGP marca Browning, serial 00227-1, con un cargador y 7 cartuchos sin percutir, perteneciente a la Fuerza Armada, y el sargento de primera plaza del CZGNB, tengo el nombre, también me voy desde Sur Zulia, quienes comercializaban mantequilla de la marca Baker, la cantidad de 449 cajas con un peso de 15 kilogramos cada una, para un total de 6.735 kilogramos, y harina de trigo marca La Nieve, la cantidad de 50 sacos de 50 kilogramos cada uno, para 7.500 kilogramos, de origen colombiano, siendo esta trasladada desde Maracaibo, Estado Zulia, hasta el municipio para la vecina Estado Lara. La causa, presunto desvío de mercancía y venta con sobreprecio. Los mismos no portan la documentación que ampare la legalidad de la mercancía. Esto llama la atención porque en otros casos el gobierno es muy diligente y inmediatamente interviene a la institución a la que pertenezcan estos caballeros. Un coronel del ejército y un sargento segundo. También quiero decirles que ayer supimos del fallecimiento de Aníbal Chávez, hermano del presidente Chávez, quien era alcalde en el pueblo natal del presidente, Sabaneta. Las razones de su deceso no se conocen, hay confusión al respecto. Lo cierto es que lo llevaron de Barinas hasta Caracas, hasta el hospital militar, y allí falleció. Bueno, con nuestra condolencia a la familia Chávez por este nuevo fallecimiento, y bueno, y paz a los restos del señor Chávez, Aníbal Chávez. Y quiero darles una buena noticia también. Hoy reapareció con nosotros, no Carlos González, ni Ender Inciarte, ni Gerardo Parra. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Emmanuel,
el hombre de los ojos grandes, que ahora son los ojos más grandes y tristes que he visto en este país. Rebajó como 70 kilos. Ayer le quedan 180, ¿no? Bueno, Manuel está con nosotros nuevamente y por eso usted siente el cambio en la musicalización. A él le gusta mucho el café. Bueno, tenemos con nosotros a Alfredo Rincón, con quien vamos a conversar un rato largo. Conversar digo yo porque, como ustedes saben, este programa no es para hacer entrevistas, sino para conversar. Y nosotros nos queremos ilustrar un poco sobre esto último que está pasando con Venezuela, en el sentido de que el Citibank, y Alfredo fue superintendente de Caja de Ahorro, pero también muy vinculado a la cuestión bancaria. ¿Qué es lo que realmente ocurre con este cierre de las cuentas del Citibank? Sí, bueno, permítame darle las gracias por la invitación a este programa de tanta audiencia y prestigio. Sí, primero informarle, porque mucha gente quizás no lo sabe, el Citibank, con 99 años en Venezuela, y por cierto en Maracaibo también, fue por muchos años el gestor tanto de la contratación de deuda externa como de los pagos de deuda externa del gobierno venezolano. O sea que tiene una importancia bastante grande para los gobiernos venezolanos. El Citibank, aplicando leyes norteamericanas y sus propias normas, acostumbra a bloquear cuentas, a veces sin mayores motivos. Algunos clientes del banco saben que a veces por tontería, porque llegó un depósito de $12,000 a su cuenta, en el banco lo bloquean y preguntan el origen de eso, etcétera, etcétera. Bueno, así serán las cosas raras, las irregularidades que ellos creen se han dado en las cuentas del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela, cuando se atreven no solamente a bloquear, sino a avisar que van a ser canceladas esas cuentas que tienen décadas con ellos y por montos importantes. Y que es un buen negocio además. Claro, si no el Citibank no la tuviera, si no fuera negocio para ellos. Porque ¿Cómo dejan entonces un buen negocio? Claro, porque además no solamente es la cuenta que ellos producen, los intereses, sino el trasvase de eso a muchas cuentas, que entonces por conveniencia tienen también sus cuentecitas o cuentesotas en el propio Citibank. Bueno, aparentemente, por lo que me comentaba ayer un ex vicepresidente nacional del Citibank, del que por cierto tenía como 2 años que no hablaba con él, hay numerosas cuentas de venezolanos que se han movilizado a través de la cuenta del Banco de Venezuela y que son probablemente irregulares, quizá blanqueo de capitales para el Citibank y para el gobierno norteamericano. Entonces, Citibank sabe que cuando eso ocurre en una o dos cuentas, porque eso no es culpa del banco que la abre o que la maneja, pero cuando ocurren docenas de casos similares y de muchos de ellos gente vinculada al gobierno central o a PDVSA, entonces ellos optan por esa medida draconiana, radical, te cierro la cuenta. Es prácticamente llamar delincuentes a los que manejan el Banco Central y el Banco de Venezuela. De ahí lo grave. Pero, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Lo bloquean? No, lo bloquean y seguramente después lo liberan. Para congelarlo, para confiscarlo tendrían que tener pruebas de que... Pero llama la atención, Alfredo, y perdón que te interrumpa, que ni el Banco de Venezuela, en boca de sus voceros principales, ni el Banco Central, ha habido ningún tipo de respuesta. La respuesta la dio Maduro, catalogando la decisión del banco como una señal de bloqueo financiero. Sí. ¿A qué crees tú que se debe que no hayan opinado nada? Si yo fuera presidente o directivo del Banco de Venezuela o del Banco Central, que seguramente recibieron semanas antes de la medida alguna advertencia, me hubiera movilizado a aclarar dudas con el Citibank. Porque yo tampoco que te la bloquean y uno se entera por un por fax la prensa, o por un email, exactamente. Sino que ellos han debido avisar, seguramente por algún correo privado, y o no le contestaron o le contestaron de una forma insuficiente
Porque una de las cosas que lamentablemente ha tenido este gobierno es el silencio o la argumentación tan estúpida como ocurrió hace pocas semanas o pocos días cuando el gobernador del Táchira decía que los 35.000 o en todo caso miles de personas que habían trasladado a Cúcuta hace 10 días eran actores pagados por la oposición. Bueno, ayer fueron ríadas, Sí, eso. el doble, el triple. Colombia dice que eran 100.000 personas y se veía en las televisoras internacionales el río de gente. Entonces, uno dice, ¿qué pasa? En el caso del Banco Central, no es de extrañar porque no olvidemos que desde hace 2 años ellos han estado muy morosos con el suministro de información que la Constitución los obliga a dar mensualmente. Y cuando la han dado con retraso y hasta con manejo absurdo. Por ejemplo, el doctor Pedro Palma, un gran economista que yo leo con mucho interés, se atrevió a decir hace unos meses que el Banco Central había dicho que la inflación era en el 2015 de 180%, pero que él garantizaba que estaba más cerca del 240%. Cuando Pedro Palma, que no es un activista político, que se cuida mucho de lo que dice, lo dice, debe tener razones. Y así ocurre con estas cuentas. Seguramente, esto del bloqueo financiero es una tontería, porque es verdad que el gobierno americano ha impuesto bloqueos financieros muchas veces sin razón o en todo caso abusando, como fue el caso, por ejemplo, de Irán, que le mantuvo bloqueado varios miles de millones de dólares en armas que había pagado Irán por adelantado y ni le dio las armas ni le devolvió el dinero hasta hace muy poco, amén de otras cuentas, como ocurrió con Cuba. Pero en el caso venezolano se ha hablado de bloqueo financiero es porque los bancos no le quieren prestar al gobierno venezolano. Pero aquí hay que conjugar varios factores. El primero es que cuando uno va a un banco extranjero, Bank of America, Citibank o cualquiera de estos bancos poderosos internacionalmente, ellos se cuidan mucho de la parte jurídica, como es natural. Entonces le dicen, mire, la autorización de la Asamblea Nacional para endeudarte. ¿Y qué le va a contestar el gobierno nacional si ellos tienen anulada la Asamblea Nacional? Hasta la televisora se la quitaron. Le han desconocido prácticamente todas las leyes que han aprobado. ¿Puede confiar el gobierno nacional en que la Asamblea Nacional le va a autorizar un endeudamiento por 10.000 o 15.000 millones de dólares? ¿A cambio de qué? Y esto es tan así que el doctor Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, en una entrevista que le hicieron hace pocos días, comentaba y dijo francamente una cosa absurda. Dijo que el primer tema de los diálogos entre gobierno y oposición debería ser el abastecimiento. ¿Es que acaso la oposición tiene guardias armados trancando los convoys o el convoy de gandolas? ¿Es que impide la llegada a los centros de acopio de la mercancía? No. Él se refería, y después lo aclaró con el financiamiento, a que la Asamblea apruebe, apoye el endeudamiento que quiere hacer el gobierno por miles de millones de dólares para sus propios gastos y para otras cosas. Pero tampoco es lógico pedirle eso a la Asamblea Nacional cuando las otras cosas, atribuciones constitucionales, se les ha quitado. Esa es la primera razón. Eso es lo que Maduro llama bloqueo financiero. No, es simplemente un banco que se está cuidando porque sabe que para poder cobrar eso en el futuro necesita... Ahora, profesor, fíjese lo siguiente. Usted ha trabajado en la banca y conoce esas cosas muy bien. Si yo me acerco a usted a pedir un préstamo, usted inmediatamente me pide un perfil de para qué quiere el préstamo. Claro. Y obviamente en las primeras cuentas que usted va a ver es a quién le debo yo. Si usted me dice, mira, si yo llego, usted ve que yo le debo una cantidad muy grande de dinero y además tengo la principal fuente de ingresos está muy disminuida y la tendencia que
que proyecta el propio banco es que esos ingresos no suban. Sí. Yo tengo algunas otras opciones, pero tienes que darme garantía. Tienes que decirme, mira, cómo me vas a pagar y cómo le vas a pagar a los otros acreedores. Sí. Ahora, ¿Venezuela en qué situación está con respecto a la deuda? Está pésima porque aquí llegamos al absurdo en el año 2005 y 2006 que Venezuela canceló por anticipado varios miles de millones de dólares que debía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con tasas de interés cercanas al 3% anual. Y hasta lo presentó el gobierno como si estuviera cancelando la deuda. No, estaba cancelando la deuda barata, la del 3% anual, porque luego Venezuela ha tenido que pagar tasas de interés reales del 35% anual en dólares, que no las paga nadie. Colombia, Perú pagan el 4%. España... ¿Y por qué esa diferencia, Alfredo? Bueno, por la desconfianza que se le tiene al gobierno nacional, primero que nada, y por el pésimo perfil de deuda que tiene, que Francisco, como economista, lo acaba de mencionar. ¿Qué confianza se le puede tener a un gobierno que anuncia expropiaciones como si anunciara carreteras? Exprópiese, como lo hizo tantas veces Chávez y lo está haciendo el presidente Maduro. Fíjense, pero a pesar de todo, porque nuestros ingresos están mermados totalmente, se han mermado, nuestros gastos superan estos ingresos. Sí. Y el gobierno hoy en día dispone de una cantidad importante de presupuesto para pagar deuda, otro para gastos sociales, y para el gasto productivo no queda absolutamente nada. Sí. O queda realmente muy poco. Muy poco. Pero hoy en día así lo tenía fijado Chávez, es decir, gasto social, pago de deuda y el gasto productivo destinado a la producción general de las condiciones fundamentales para producir, habían sido golpeados mucho. Pero hoy en día nos encontramos con el siguiente dilema: los ingresos han bajado demasiado, nuestros egresos han subido, y entonces hemos bajado considerablemente la cantidad de gasto social, porque educación se ha mermado, gastos para el sector salud han disminuido. Entonces tenemos lo peor de dos mundos: no tenemos para el gasto social y no tenemos para el gasto productivo, y eso puede generar esa brecha fiscal entre lo que nos ingresa y lo que egresamos, puede generar una crisis mucho mayor de la que ya tenemos, que es una crisis humanitaria, económica, social, ideológica, política. Entonces, si además de eso tenemos una crisis de esa dimensión, que no tenemos con qué invertir para paliar las necesidades de la gente, nos puede estallar en la cara un estallido social que todo el mundo dice que se va a producir y que no se ha producido todavía. Claro. Es que ocurre algo todavía peor, y es que no solamente ha bajado la posibilidad del gasto social, sino que ese gasto social se sigue haciendo lo peor y se deja de hacer lo bueno. Por ejemplo, se ha denunciado el deterioro en el suministro de comida a los niños en las escuelas. Ajá. Eso está pésimo. Yo lo veo a cada rato en televisión, los directores. Hay casos de niños que mueren por desnutrición. Pero al mismo tiempo, la semana que acaba de pasar, se regalaron 50 taxis por parte del presidente Maduro, acumulando yo a varios miles de taxis. Entonces yo me pregunto, ¿en qué otro país del mundo el gobierno regala taxis? Es que eso no tiene ningún sentido. Si lo poquito que tiene para gasto social, déselo de comer a los niños y en otras cosas, en medicinas para los hospitales, pero no regale taxis, con lo cual, por cierto, se le está dando un pésimo ejemplo a las personas que trabajan, porque si yo fuera chofer de un porpuesto de un taxi y acabara de pagar hace unos días 100.000 bolívares por un caucho, 80.000 bolívares por una batería, ¿qué me está diciendo el gobierno nacional cuando a mi vecino, que a lo mejor ni siquiera es chavista, le regala un taxi? Lo que me está diciendo es: aquí en Venezuela no se mejora por el trabajo, aquí se mejora por el ser enchufado, por la corrupción, porque ese señor vecino seguramente tampoco le dieron el carro por sus méritos o por un sorteo público, se lo dieron porque seguramente se puso de acuerdo con alguien que lo enchufó en ese programa. Entonces, pero así no se además, puede. profesor, permítame la acotación, pero además lo siguiente, que probablemente dicen que enviaron 100 carros, y entre la decisión de entregarlo y la entrega, en el camino se quedaron 80, Sí. que se apropian personeros del gobierno, como hay denuncias en el Zulia en ese respecto,
de que algunos, bueno, distrajeron, uno Sí. distrajo 4, otro distrajo 5, como hacen con los apartamentos. Sí, Hay sí. algunos que se quedaron hasta con 17 Con carros. 17 carros. Sí, hasta con nombre y apellido. se Sí, han con dicho. nombre y apellido se ha dicho esto. Pero fíjese lo siguiente, frente a todo esto, si usted fuese banquero y se acercara el gobierno nacional a solicitarle un préstamo, usted tendría dos opciones. Primero tendrías que pedir unas garantías elevadísimas, ¿no? Como por pasa con lo que pasa con el petróleo boliviano que traen de Estados Unidos. Argelia no le quiso vender más, Angola no quiso vender más, los rusos no quisieron vender más, Nigeria no quiso vender más porque querían cash. Porque Venezuela se ha puesto morosa a la hora de pagar. ¿Quién le vende el petróleo a Venezuela? A los Estados Unidos. Las empresas norteamericanas que producen petróleo, porque tienen allí nada más y nada menos que un activo que ellos pueden ejecutar cuando lo deseen. Y además Venezuela tiene un conjunto de refinerías también que funcionan en ese activo. Pero usted le llega al gobierno y le va a pedir préstamo, ¿usted qué haría? ¿Le pondría unos intereses muy elevados? Eso es lo que ha ocurrido. Unos intereses muy elevados Sí, que harían prácticamente sí. improbable que pidan que reciban el préstamo. Eso era lo que estuvieron haciendo hace 2 o 3 años. Entonces Venezuela, por ejemplo, emitía 500 millones de dólares en bonos de PDVSA para dentro de 10 años, pagando el 15% anual. Pero cuando se colocaban en el mercado, las empresas de inversión o los bancos le decían, no, pues yo no te lo voy a comprar al 15%. Yo te lo compro al 50% de su valor. O sea, de los 500 millones de dólares te vamos a dar 250. Con lo cual, la tasa de interés real no era del 15% anual, era del 35%. Eso sucedió con muchas emisiones. Pero es que en el 2015 y el 2016, ni siquiera así lo han querido los bancos. Porque como te decía hace unos minutos, lo primero que te dicen es, ¿y la autorización de la Asamblea Nacional para esto? No, ¿qué tal que nosotros, que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó? No. Otra cosa que piden los bancos es, señor, yo no te voy a dar esto mientras tú, eso se le dice por ejemplo el Fondo Monetario, yo no te puedo prestar mientras tú a 18 países le suministres 140,000 barriles diarios a mitad de precio, que lo viene haciendo Venezuela desde hace más de 10 años. De esos 140,000 barriles, la mitad son para Cuba. Porque es lógico. Tu banco mercantil o BOD, le vas a prestar a un señor ganadero que dice que tiene la hacienda más grande de Venezuela y resulta que a su familia la tiene pasando hambre, como está ocurriendo con Venezuela, pero a las vecinas de la esquina te la llevas a Miami y a Nueva York. No tiene sentido. ¿Qué justificación tiene un gobierno que pareciera de locos, dándole petróleo a mitad de precio a 18 países, regalando taxis, pagándole a 30,000 médicos, paramédicos y entrenadores deportivos cubanos, bueno, no a ellos, al gobierno cubano, entre 6,000 y 8,000 dólares al mes, cuando a los médicos venezolanos que se gradúan no les paga 50 dólares al mes y se van del país? Entonces, esto pareciera un gobierno de locos. Yo no digo que lo sea. Seguramente Maduro y su gabinete aprueban un examen psiquiátrico mucho mejor que el mío. Pero la impresión que dan al exterior es pésima, porque no es el comportamiento racional. Por otro lado, recordemos, yo lo he escrito en varios artículos, que este es un gobierno que prácticamente carece de economistas. Ha habido momentos en que de los 32 ministros, ni uno ha sido Pero es que yo le voy a decir algo peor. Pero hay buenos economistas en el gobierno. Te pregunto, no sé, porque Faría... Faría, que es economista graduado en la entonces Unión Soviética, creo que es el único. Pero yo le voy a hacer una observación al respecto. No solamente que no tienen economistas, que eso sería un lujo, es que no tienen un contabilista. En el gobierno hay un contabilista. Es decir, un contabilista es uno que lleve las cuentas. Graduado en el INSEE. Un contabilista. No, yo ni siquiera un contador público, un contabilista que lleve las cuentas. En el INSEE daban muy buenos cursos. No, por eso yo digo, porque no ha dicho contador, sino sí, contabilista. No, yo hice un curso de contabilidad en el INSEE y te puedo garantizar que era muy bueno. Es que yo no sí, estoy diciendo la palabra Sí, correcta. sí. Hablando de un contabilista, un tipo que lleve las cuentas. Claro, claro.
como tampoco hay un experto en teoría marxista, en esas cosas en el gobierno. Tú no ves un tipo experto en teoría marxista, no hay solidez. Entonces esos tipos te hablan de economía. Incluso el presidente de la República, claro, yo lo excuso al presidente de la República porque muy cristianamente yo, al que no sabe lo que dice, pues obviamente lo excuso. Nombró a un señor como creador de la nueva teoría económica. Ah, sí. Y entonces incluso eso iba a terminar siendo una nueva escuela de economía. Sí. Y lo dijo el presidente, y el hombre lo creyó. Sí. El hombre que él nombró, se lo creyó. Yo la verdad que no sé dónde está el caballero ahora. Pero, profesor, entonces, por lo que usted me está diciendo, la única opción es la de ir al Fondo Monetario Internacional. Esa es la opción más sólida. Alfredo, el Fondo Monetario no hace seguimiento, no hace un monitoreo de las libertades democráticas y del ejercicio democrático en los países a los cuales les cede dinero prestado. No, ellos en realidad no se meten tanto con la parte política, aunque debemos decirlo, el 35% de la asamblea de los votos del Fondo Monetario son de Estados Unidos. Y en alianza con Europa Occidental, ellos controlan tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial. Pero en realidad ellos no tienen tanto que ver con la parte política. Pero lógicamente sí con estas cosas que acabo de mencionar, porque corresponden al raciocinio económico. Ellos no te pueden entender, por ejemplo, que Venezuela recibe ese dinero y siga comprando armas. No porque esas armas vayan a parar una invasión norteamericana en la negada hipótesis que ocurra, porque no la paran. Pero no entienden que el gobierno prefiera gastar este año varios miles de millones de dólares en armas cuando tiene al pueblo pasando hambre, por ejemplo. Entonces, la misión dada por los estatutos del Fondo Monetario es justamente cubrir los déficits de la balanza de pagos que puedan tener los países miembros, como es el caso típico de la Venezuela de hoy. Venezuela hoy tiene, aparte de una pésima dirección económica, tiene también un grave problema de balanza de pagos. Y para eso es el Fondo Monetario Internacional. Por allí hay unas leyendas negras basadas en la realidad. Hace 20, 30 años, el Fondo Monetario iba a prestar dinero a República Dominicana o a otro país y le imponía, a Venezuela misma, y le imponía una serie de condiciones que le apretaban el cinturón a la gente. Entonces decía, por ejemplo, tú tienes que sacar del 1.300.000 trabajadores públicos, tienes que sacar 100.000 en año y medio, porque es demasiado. Entonces, pues tienes que congelar los salarios públicos. Pero es que en Venezuela el Fondo Monetario jamás plantearía eso. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, mejor que muchos, sabe que el pueblo venezolano está en las últimas desde el punto de vista económico, que los profesores universitarios o que muchos otros sectores que son en otros países de los más privilegiados, estamos en condiciones miserables. Solamente por hablarle a alguna persona del público que no lo sepa, un profesor universitario en Ecuador o en Colombia te gana $3.000 al mes en promedio. Aquí en Venezuela te gana 70. Por Dios. Va a pedir el Fondo Monetario que de $70 nos lo bajen a 40. Eso no tiene sentido. Si va a pedir un nuevo ajuste del precio de la gasolina. Pero lo primero que te va a decir es, mire señor, usted no puede seguir comprando armas. Usted tiene que congelar, que retirar la mitad de los médicos, paramédicos y entrenadores cubanos, o negociar con Cuba la baja de esas mensualidades. Usted no puede seguir regalando taxes, y es lo que el gobierno venezolano no está dispuesto a hacer. Por eso es que en el Fondo Monetario no le van a abrir las puertas, amén de lo que ya digo por tercera vez, que también le va a decir, y la autorización del Fondo de la Asamblea Nacional. Entonces, de esa manera no se puede manejar la economía. Bueno, bien, vamos a pasar vamos a una pausa y luego seguimos con Alfredo Rincón porque hay unas otras cosas que nos interesa conversar con él. Ya regresamos, amigos, no se aparten de la sintonía. Amigos, seguimos con el profesor Alfredo Rincón. Ya hemos pasado un poco
bastante revista a lo que pasó con el banco City, el Citibank y el gobierno venezolano. Esperemos a ver si esta semana hay algún tipo de información al respecto por parte del Banco Central y el propio Banco de Venezuela, porque si no, los rumores que se corren van a tomar viso de verdad. Ahora, hay que cambiar el modelo porque el gobierno no iría nunca al Fondo Monetario por razones, digamos, de atavismo ideológico. Y el otro componente importante para mejorar las reservas internacionales, que están cerca de los 11.900 millones de dólares, muy por debajo de aquello que Chávez calificó las reservas óptimas, son pocas para afrontar una, digamos, estabilización del tipo de cambio. Tipo de cambio que uno no comprende de qué fue lo que realmente pasó, una devaluación brutal sobre Venezuela todos los días. El CIMADI amenaza con alcanzar al otro, al vencible. Y obviamente un componente importante en las reservas internacionales tiene que ver con la deuda comercial venezolana. Y además de eso, con la inversión extranjera. Nadie puede traer, los venezolanos que quieren invertir en Venezuela, mientras no haya un tipo de cambio garantizado y que hayan dólares para recuperar la inversión, no van a traer sus dólares y el marcador va a seguir siendo el de 1.000 y pico, no el de 600 y tanto. Eso es un impedimento, pero digo, la única manera de que venga la inversión extranjera es que el modelo cambie, que haya seguridad jurídica. ¿Usted cree que puede haber en este interín de estos días con Zapatero en Venezuela algún atisbo de No, seguridad jurídica? no. En alguna ocasión yo he citado qué es seguridad jurídica en términos que entienda la gente. Pues. Un abogado o un inversionista sí lo sabe. Una familia amiga hace 25 años me comentaban que su papá había dejado bastante dinero en Chile. Entonces, ellos habían intentado vender unas acciones y llevárselas a otro país, Estados Unidos, pero les habían dicho que era tanta la ganancia en pesos que el porcentaje de impuesto era muy alto. Es decir, de $300,000 de ganancia, la mitad o más se iba en impuestos. Y como ellos sabían que a mí me gustaba, siempre me ha gustado aprender de Colombia, de Chile, de otros países, incluyendo latinoamericanos, yo les dije, mira, Chile en varias ocasiones ha ofrecido un programa por el cual las inversiones en acciones que no se liquiden en 2 o 3 años quedan exoneradas de impuestos. O sea, cuando se vayan a vender, si ya han tenido más de 2 o 3 años, y seguramente tu papá lo tuvo, porque tu papá era muy conservador, etcétera, etcétera. Entonces me ofrecieron viajar a Chile, pero yo no podía porque en ese momento estaba ocupando un cargo en Corpo Zulia, no podía dejar Corpo Zulia para ir a atender eso. Y ellos, en base a lo que yo les dije, hicieron una carta. A las 2 o 3 semanas me enviaron una caja de whisky, que no la nombro porque sería hacer propaganda, pero y además alimentas apetencias que están bien escondidas, ¿verdad? Una caja de whisky, 18 años, imagínense ustedes, de regalo. Y entonces me explicaron que era que habían hecho una carta al banco chileno simplemente diciendo eso. Mira, tenemos entendido que se hizo. Y ya habían recibido una carta por vía física, no era aquello o por vía de fax, no era aquello de los emails, todavía no tenían tanta, diciéndoles que efectivamente, siendo así, sus beneficios quedaban exonerados de impuestos y que esperaban la orden de venta para girárselos a Nueva York. Eso es seguridad jurídica. Ustedes se imaginan la tranquilidad de esa familia cuando dijo una carta y ellos revisaron y nos contestan que sí. ¿Qué hubiera pasado en la Venezuela prechavista? Bueno, que lo hubieran tenido. Viaje para Caracas. Y mire, tráigame el original de la Gaceta Oficial. Tráigame el comprobante de conta. Y después de 6 meses... El acta de defunción del señor. Sí, después de 6 meses, el funcionario descaradamente le hubiera dicho, chicos, ¿y ustedes se van a llevar a ese realero y a mí? No me van a dar nada. Palos frescos, como digo. No me van a dar nada palos frescos. Y en la chavista ni se diga. Ahora, ¿tú crees que la corrupción es algo que está en nuestro ADN? Yo creo que la corrupción
siempre la ha habido en Venezuela, pero que en estos años se ha potenciado. Ahora fíjate, Alfredo, disculpe, porque estamos hablando de seguridad jurídica y Sí, de sí. controles. Sí, Mete, sí. en Argentina encontraron a la señora hija Sí. de Cristina Kirchner con casi 5 millones de dólares. Sí, Que es una sociedad que por lo visto más o menos funcionan, los poderes, hay cierta Sí. independencia. Fíjate lo que le pasó al fiscal Nisman, ¿no? Que acusó a la presidencia y finalmente lo asesinaron o se mató, nadie sabe qué fue lo que pasó. Ahora imagínate en Venezuela, Sí. el enriquecimiento que ha habido cuando aquí no hay controles de ninguna especie. sí. Y no hay ningún orden jurídico que sea capaz de meter preso a un funcionario público de alto cargo. Ya te voy a contestar eso, pero permíteme primero un comentario sobre eso de que en Venezuela siempre ha habido corrupción, porque se dice mucho, pero es una verdad a medias. Hace 20, 30 años había corrupción en Venezuela, evidentemente, pero había también políticos que nadie se atrevía a insinuar que eran deshonestos. Nectario Andrade de la Barca, Helio Suárez Romero, Salvador de la Plaza, que fue el padrino de mi promoción comunista, Gustavo y Eduardo Machado, Eloy Párraga Mellamarín, Rafael Castillo Urosa, por Acción Democrática, etcétera. Humberto Laroche. Nadie se atrevía a insinuar que se habían cogido un centavo, ni siquiera sus enemigos políticos que los tenían. Es que hoy, lamentablemente, de ningún político escucho yo, seguro que los haya, pero la gente no se atreve a decir, este señor, chico, es político, pero es honesto. No se atreven porque la proporción de corruptos o la presunción de corrupción, que a lo mejor es eso, es generalizada, con las excepciones que seguramente las hay. Ahora, tú hablas de los instrumentos, tienes toda la razón. En el año 82, 6 meses antes del control de cambio, yo tenía un alto cargo en el Ministerio de Hacienda, era superintendente de las entidades de ahorro y préstamos y simultáneamente administrador, que ya se llamaba director general sectorial de servicios del Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda, Luis Hugueto, me llamó y me dijo, mire doctor, va a hacer contacto con usted un señor tal, recuerdo, José Represas, representante de la Société Générale de Surveillance. Société Générale en francés significa sociedad anónima. Y surveillance, tanto en francés como en inglés, es supervisión. Esa sociedad, CGS, con sede en Ginebra, era la calificadora de servicios de aduana más importante del mundo. No la única. Con miles de expertos en todo el mundo, en todos los puertos. De tal manera que, entonces el ministro me lo dijo a mí, claro, uno no es bobo, yo intuí que era lo que me quería decir. Aquí viene un control de cambio. No me lo dijo. Efectivamente, en febrero vino el control de cambio y durante 6 años, 3 empresas internacionales, una de ellas la CGS, previamente a la entrega de dólares, autorizaba que los precios y las cantidades fueran las correctas. Entonces, usted iba a traer carne de Santos en Brasil o de Buenos Aires y a ese barco iba un calificador de una de esas 3 empresas y decía, oye, esto no es carne de primera. O decía, no, tú pediste aquí el kilo de carne a $7 y aquí se consigue la carne de primera a $5.50, por ejemplo. O tú estás diciendo que estás montando 500.000 kilos, pero aquí lo que hay son 300.000. Es decir, auditaba la entrega de dólares antes de que se diera y minimizaba el riesgo de corrupción. Con esto no quiero decir que no hubiera corrupción, pero más que todo lo hubo en el reconocimiento de la deuda externa, que no era calificado por estas compañías. Así funcionó durante 6 años. En esos 6 años, recuerdo, no hubo en Venezuela toneladas, 100.000 toneladas de carne o de alimentos podridos, enterrados. Pero cuando llegó el actual control de cambio, en febrero del 2003, no se aplicó en Venezuela. Todavía hoy, después de 13 años, son funcionarios oficiales los que autorizan los dólares sin auditoría de ninguna empresa internacional. Eso te explica por qué, a mi juicio, deliberadamente se creó un ambiente en el que un importador que recibe dólares prácticamente queda a su buena fe que esté
pidiendo los dólares que realmente necesita para traer mercancía. Y buena parte de esos dólares se han quedado en el extranjero o se han quedado podridos, no los dólares, sino la mercancía. Ahora, si ese dispositivo era eficiente para ejercer control de la entrega de dólares y del intercambio con mercancías, ¿por qué se desmontó? Bueno, esas son las cosas que tú no te explicas, porque Y además que lo desmontaron una gente que había llegado al país para decir que la corrupción iba a ser totalmente liquidada. Así es, sí, pero fíjate, cuando yo entiendo que el presidente Chávez en su gabinete debería ver que no fuera, o que nadie en el gabinete económico supiera de la existencia de esas compañías, que ya de por sí sería grave. Pero estoy seguro que esas compañías, en su propio beneficio, porque ellos ganaban mucho dinero con eso, tocaron las puertas del Ministerio de Hacienda y del Banco Central y de Cadivi y dijeron, hey, averigüen, nosotros tenemos esta experiencia, contrátennos. Ahí está lo grave. ¿Por qué no los contrataron? ¿A esas o a otras? Pero yo me imagino. ¿Tú crees que se hizo deliberadamente? Yo creo que se hizo. Porque la corrupción es una manera de organizar el propio aparato del Estado y mantenerlo cohesionado. Así es. Hay cosas como esta. Ha habido dictadores en el mundo de los que se dice que no robaron o que robaron únicamente en un punto específico, digamos, comprando armas, quizá el caso de Pinochet, por ejemplo, o de Franco, que a lo mejor lo hizo en una cosa determinada. Muy puntual. Determinada, pero que deliberadamente permitía que en su estructura política se robara, porque es una forma de comprar lealtades. Entonces, hay generales que no gustan de Pinochet o no gustaban de Franco, pero gustaban de las pesetas y de los pesos que le proporcionaban. Eso parece que le gusta a mucha gente. A mucha gente, en el caso venezolano es obvio. Fíjate, aquí hay un funcionario muy grande, muy alto del gobierno, ministro, que ocupó el puesto 69-70 de su promoción de oficiales en las Fuerzas Armadas. No hizo ningún curso de pregrado, posgrado, doctorado, maestría en economía y finanzas. ¿Y es miembro de la Sala Constitucional? No, ha sido ministro. No, es que por el currículum que me estás dando, ha sido ministro de finanzas, de economía, de alimentación, de cualquier cosa, pero no tiene competencia intelectual para asumir esos cargos, pero lo pusieron allí. Sí, eso ha ocurrido mucho. No es que no hubiera preferencias en otros gobiernos, pero normalmente los altos cargos llegaban, se tomaba muy en cuenta el puesto en la promoción. En el caso de este gobierno, del de Chávez, recuerdo por ejemplo el caso de Guaycaipuro Lameda, que era excepcional, era de los mejores o el mejor de su promoción, pero ciertamente este gobierno no se ha caracterizado por tomar en cuenta ni en civiles ni en militares la meritocracia, ni en civiles ni militares. No, la meritocracia es un valor despreciado. Sí, así es. Ahora, pero no quisiera que fuéramos del programa porque ya nos quedan unos minutos apenas. Y yo quisiera conversar sobre el Zulia. Hay un elemento que es muy caro, que es el asunto del lago. Pero antes quiero que me des tu opinión al respecto. Al gobierno de Pérez II se le consideró el gobierno del paquetazo neoliberal. Y yo, como sé que a ustedes les gusta la economía y la maneja bien, sabe bien, fue presidente de la Academia de la Economía y de la Historia, que no es cosa fácil, ¿no? Primero nos suben los precios exorbitantes. No hay duda que la harina de maíz precocida nunca bajará de los 1.000, igual que el tomate, la cebolla, los quinchonchos y las arvejas. Pero ahora vienen los servicios públicos. CanTV nos acaba de meter un incremento increíble y por ahí viene lo del agua y de la luz. Y entonces no estaremos en presencia de un paquetazo que se ha puesto en el Zulia primero que en otra parte. Sí. ¿Usted lo llamaría paquetazo? ¿Le pondríamos el remoquete de Miguelito Rodríguez o se lo pondríamos a alguien en la región? Bueno, yo soy poco amigo de dar esos calificativos, pero le preguntaría a aquellos economistas y políticos que hace 25 años calificaban de paquetazo aquellas medidas, ¿cómo se llama esto? Porque es lo mismo. La diferencia es que no lo han impuesto el Fondo Monetario Internacional, sino que el gobierno desesperado ante su propia ineficacia y corrupción está llegando a eso.
porque yo tengo años denunciando y ahora hasta en la televisión lo están haciendo la gente común y corriente, que por qué se castigaba a una gran industria procesadora de harina de maíz y se le permitía solamente vender a 19 bolívares el kilo de harina, cuando en el extranjero ese kilo de harina lo vendían ellos a muchísimo más valor. Entiendo que en Colombia a 1.000 y tantos bolívares. Es decir, es un absurdo que Venezuela haya permitido que miles, decenas de miles de empleos se hayan perdido en Venezuela, pudiéndose producir con ganancia y exportar desde Venezuela harina, y nos estemos dando el pésimo gusto de traer harina de empresas venezolanas importadas en Colombia. Por cierto, no solamente en Colombia, esa harina se produce también ya en Texas y creo que en México. Sí, pero fíjese lo siguiente, pero claro, eso es un contrasentido, pero lo que digo es, a los zulianos les tocó un paquetazo. Sí. Yo como que soy distinto a usted, seguramente por más deslenguado, diría que es el paquetazo Arias Cárdenas, PAC, el PAC. Sí. Porque es un paquete, Arias Cárdenas nos trajo, él tiene una línea de distribución de alimentos que trae de Colombia a unos precios exorbitantes, los trae Arias, ya anunció, ya trajo pollo y otra cosa, y va a traer carne también el gobernador, ¿no? El gobernador neoliberal del Zulia, y como nada queda solo, la CanTV acaba de aumentar las tarifas de manera asombrosa. Va a acabar con los venezolanos que tienen una pequeña línea de Movilnet, cosas de esas para llamar, porque los precios son de verdad exorbitantes. Entonces, de eso era que acusaban al gobierno de Pérez. Sí. Y entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos con un gobierno que es más neoliberal que los neoliberales que ellos de lo que acusaban antes? Sí. Oye, pero nada más que PAC El PAC. o PAP. No, PAC. Por Arias Cárdenas. Y paquete Arias A Cárdenas. mí me gusta más el paquete de Pancho. Paquete Pancho. PAP. Por la harina. Harina. PAP, paquete Pancho. Sí. No solamente eso, escuché a un político decir, no me consta que sea verdad, que parte importante de esa mercancía que se está trayendo había sido adquirida con dólares preferenciales a 10 bolívares. Con lo cual es criminal jugar con el hambre de la gente, conseguir dólares a 10 y traer mercancía que se vende calculando a la milla. Pero es que no se sabe quiénes son los empresarios. Sí. Por ahí por los mentideros públicos se dice quiénes, pero de quien se dice, y lo dice Lester Toledo, es que es el gobernador Arias Cárdenas, pero Arias Cárdenas tendría que decir, ¿verdad? Yo creo que en una sociedad democrática el gobernador tiene que decir, mira, los empresarios son Emmanuel Bracho, Mario Salazar y Ronald Rodríguez. Exacto. Ellos tres creo que son. Para que la gente sepa, ¿verdad? Y preguntar, estos señores, ¿ustedes tienen dólares a 10 o ustedes están comprando dólares libres? Y eso no tiene por qué molestar a nadie, ¿verdad que no? Pero Francisco, Ahora, acuérdate. entonces el negocio es grandísimo. Fíjate, Claro. porque las medicinas es peor, Sí. porque son de uso institucional en Colombia. Sí. Y las traen y las venden aquí a precios full. Pero recuerden ustedes que todavía estamos esperando que el gobierno y el Banco Central publiquen la lista de los que recibieron dólares en el 2012, que de acuerdo a Giordani y a la expresidenta Betancourt del Banco Central, habían defraudado 30.000 millones de dólares ese año. Todavía estamos esperando la lista de beneficiarios. Ya no sigamos hablando del tema porque estamos incorporando nuevos ingredientes. ¿Qué es lo que está pasando en el lago? Que hay un derrame petrolero porque no hay mantenimiento en las tuberías, porque el trabajo que se ha hecho. Ayer me dijo un ingeniero que es que los trabajos los hicieron tan mal hechos, sin guardar las cuestiones de calidad. Y ahora hablan de una nueva ley para el lago, mientras desmantelaron el Iclán. Se fue la Legna por una cuestión misteriosa, no se sabe si la Legna se fue como se van exiliada. Pero, ¿qué es lo que está pasando con el lago? Yo sé que tú eres un hombre preocupado por el lago. Bueno, hay un proyecto de ley de saneamiento del lago Maracaibo, sobre el cual yo, en Panorama, el viernes 15, publicó un artículo y lo pueden conseguir seguramente en Panodi o en Google, con más detalles, pero te sintetizo acá la situación. Todavía es discutido cuáles son las verdaderas causas del deterioro del lago de Maracaibo. Hay la tesis de que es la sal. Ayer el ingeniero Soto Luzardo publica 2 páginas en un diario
la versión final. de que, exacto, no solamente es la sal, sino también en menor cuantía un gran volumen de fertilizantes, pero curiosamente no habla de la industria petrolera ni menciona el carbón, sino habla, él dice que los derrames... De los agroquímicos. Sí, habla de los fertilizantes utilizados por ganaderos y agricultores, con lo cual son los ganadores y agricultores los grandes depredadores del agua de Maracaibo. Yo discrepo de eso, sin ser yo científico, pero sí voy a los estudios de Carlos Luis Bello y de Gilberto Rodríguez. En el caso de Rodríguez, en el libro El saneamiento del lago, y en el caso de Bello hay grabaciones de charlas de él que dicen que eso no es cierto, que la sal se estabilizó su contenido hace 40 años y que, por ejemplo, la pesca que en los años 50, 60 era de 10.000 toneladas al año, llegó en los años 70 a 40.000 toneladas al año, por lo cual en el máximo o en el actual nivel de salinización no podía ser la causa de un deterioro de la vida en el lago de Maracaibo. Algo debe haber de verdad cuando tú observas que los grandes volúmenes de pesca en el mundo se hacen en los mares. Se hacen en los mares. Los peces más grandes están en los mares. De tal forma que, aunque algunas especies... A veces en los gobiernos. También. Aunque algunas especies se afectan evidentemente por el mayor contenido de sal, no es verdad que mate la vida. Ahora, yo ese proyecto de ley que tiene cosas positivas, yo solamente le critico que desde hace 20 años vengo preguntándole a Arias Cárdenas y a Soto Luzardo, que son los dos grandes promotores de un grandísimo superpuerto de carbón en la isla de San Carlos, en San Bernardo, que es adyacente a San Carlos, que para que tengamos una idea, se preveía superior a La Guaira y Puerto Cabello juntos, para que tengamos una idea, un superpuerto de carbón, y decía, y fue recogido en libros del año 99, publicado en libros, que decía que lo único rentable de ese sueño era el puerto de carbón. PDVSA había dicho claramente que no iba a ser el puerto petrolero en Zapara y hoy mantiene su tesis. Los promotores no conocen, y el que lo conoce no lo dice, que PDVSA ha dicho, si a mí me obligan a salir del lago, yo construyo el puerto petrolero de aguas profundas en Falcón, en el sector de Santa Clara. Entonces yo me pregunto, ¿se le ha dicho a los trabajadores de La Salina y Puerto Miranda, los miles que van a perder su trabajo? Pero para no pelear, porque a mí no me gusta pelear, yo solamente propongo un artículo a esa ley que probaría la buena fe de la que yo estoy seguro de muchos de sus promotores, no estoy seguro de la de todos. Un artículo que diga, se prohíbe la navegación de carbón y productos similares en el lago de Maracaibo y ríos tributarios. Porque tú supones que el carbón es más contaminante que cualquier otro elemento. No solamente eso, es que con ese proyecto de ley, insisto, más allá de la buena fe de muchos de sus promotores, se está haciendo conjuntamente con la construcción de puertos gabarreros en La Concha y en Puerto Concha y La Maroma, que la gobernación está terminando de gabarras que forman parte del puerto carbonífero de San Bernardo y San Carlos. A algunos de los promotores se les ha salido. O sea, para no traerlo por carretera hasta terminar acá en el lago, sino dejarlo allá, sacarlo del sur del lago para que el costo de traerlo baje mucho. Entonces yo me pregunto, ¿será contribuir al saneamiento del lago permitir que miles de gabarras al año, miles, vengan de Colombia, de Cúcuta, de Norte de Santander, de Río de Oro, por el río Catatumbo, acopien en puertos gabarreros, en Puerto Concha y La Maroma, y se enfilen a lo largo de todo el lago hasta el puerto de San Bernardo? Yo creo que no. Y eso lo digo con todo conocimiento, esta parte sí, es desconocido por muchos de los promotores que me lo dijeron a mí en el foro de la Universidad Rafael Urdaneta el día 8. Porque apenas aparece en un artículo que en una versión decía que era el artículo 13, en otra dice que era el artículo 12,
Entonces yo propongo únicamente ese artículo, yo de resto no me meto con la ley. Insisto, tengo... Y las inversiones en los puertos cabarreros de Puerto Concha y la Los Maroma. hizo la gobernación, no los hizo Colombia, los hizo la gobernación. Yo tengo 20 años preguntándole al señor Arias Cárdenas, que es militar, preguntándole, gobernador Arias, dígame, si eso no perjudica los derechos venezolanos en el lago y en el Golfo, cuando vayamos a discutir la delimitación de aguas en el Golfo. Y el señor Arias Cárdenas no me contesta. Bueno, yo le voy a dar las gracias al profesor Alfredo Rincón por haber estado con nosotros. Hoy hemos hecho una conversación muy buena, muy esclarecedora, pero quiero decirles que yo también le he preguntado a Arias Cárdenas cosas y él no me responde. Yo le pregunto, yo le digo general porque yo no sé de grados en el ejército. General, ¿usted va a terminar la Lara Zulia este año? Entonces no te quejes porque por lo general no te contesta. Con esto último, amigos, nos vamos. Mañana regresamos con ustedes, que vamos a conversar con un candidato a la alcaldía de Maracaibo que anda en campaña.